Hola, muy buenas. Mi nombre es Patricia y vamos con la segunda clase de hipopresivos. Importante la técnica que había explicado en la primera clase. Si no la tenemos muy clara, hay que seguir repasando esa técnica, ¿vale? Lo digo para que le echéis un vistazo por si hay alguna duda o si no habéis visto la primera clase y os directamente habéis llegado aquí, que le echéis un vistazo para poder seguir avanzando. Repito, la respiración es lo más importante de todo. Respiramos siempre por la nariz. Vamos con otros ejercicios hipopresivos. Vamos a colocarnos sentados de piernas cruzadas. Tenemos que sentir que estamos estables, con nuestra espalda recta, estirada. Si vemos que nos vamos hacia atrás, entonces podemos colocar un cojín debajo de nuestras nalgas para que nuestra cadera se quede un poquito más elevada de nuestras rodillas y podamos estar con la espalda recta, para que nuestra cadera vaya ligeramente hacia adelante. ¿Vale? Aquí vamos a llevar nuestras manos a los lados de los muslos, de los hombros, alejados de las orejas y los deditos de las manos separados y estirados. Vamos a hacer un poquito de presión con nuestras manos hacia los muslos. Y ahí seguimos respirando. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Y la última, inhalamos y exhalamos, soltamos todo el aire. Tapamos nariz y apnea. Respira y soltamos. Seguimos con la activación de nuestra espalda, de nuestras manos, de nuestros brazos. Inhalamos. Soltamos. Inhalamos. Exhalamos. Y la última, inhala. Exhala todo el aire. Tapamos nariz y apnea. Respira. Vamos con la última, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos todo el aire. Tapamos nariz y apnea. Y respira. Vale, seguimos ahí. Vamos a cambiar ahora el cruce de las piernas. Siempre tenemos un lado mejor que el otro, por lo que puede ser que en el anterior estuviéramos cómodos y en este estemos un poquito más cerrados, con la cadera más atrás. Pues lo mismo de antes, cogemos un cojín y nos elevamos, lo dejamos debajo de nuestros glúteos y elevamos la cadera un poquito por encima de las rodillas. Vale, aquí ahora vamos a llevar las manos a la altura del pecho, palmas de las manos hacia arriba. Y ahí seguimos respirando. Nosotros tenemos que tener los hombros alejados de las orejas y la espalda activada. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos, deditos de las manos separados y estirados, creando tensión.
exhalamos. Y la última, inhalamos. Exhalamos todo el aire. Podemos tapar nariz y apnea. Y respira. Seguimos ahí, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y la última, inhalamos. Exhalamos todo el aire. Podemos tapar nariz y apnea. Respira. Vamos con la última. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Echamos todo el aire, nos quedamos completamente vacíos, podemos tapar nariz y apnea. Y respira. Vale, muy bien. Podemos descansar con las manos un poquito hacia el suelo y vamos a colocarnos ahora con las piernas estiradas hacia delante. Muy importante, apoyamos los talones en el suelo. Las rodillas se quedan semiflexionadas. Tampoco hay que flexionarlas mucho porque si no es muy intenso para nuestra cadera, para los flexores de la cadera. Nos quedamos ahí, deditos de los pies activados, las punteras que miren hacia nosotros. Y vamos a llevar nuestros brazos ahora hacia la cabeza. Si aquí me estoy cargando mucho, si no puedo mantenerme, podemos poner el cojín debajo de nuestros glúteos para elevar un poco más la cadera. O si aquí el inconveniente son mis hombros, que estoy cerrando aquí, podemos abrir o incluso poner los brazos en cruz, ¿vale? Incluso si queremos un poquito hacia atrás. Y ahí seguimos respirando. Importante, yo tengo mi espalda erguida, ¿vale? También si vemos que nos cuesta mucho mantenernos rectos, podemos utilizar la pared. Podemos pegar el culete al zócalo de la pared y que nuestros hombros sigan apoyados y nuestra cabeza apoyada, ¿vale? No sé si se ve aquí ahora. Yo tengo que estar aquí alineada, mi espalda está lo más recta posible y no estoy ahí en ningún momento, ¿vale? Ni tampoco tengo que estar ahí, ¿vale? Y aquí seguimos. Talones apoyados, deditos de los pies activados mirando hacia nosotros. Rodillas semiflexionadas, llevamos el tronco elevado, lo intentamos alargar lo más posible, brazos hacia la cabeza. Inhalamos. Esta postura es bastante intensa, si necesitamos descansar podemos. Inhala de nuevo. Exhala. Inhala. Exhala. Todo el aire. Podemos tapar nariz y apnea. Respira. Al ser más intensa esta postura, es normal que la apnea sea más corta. Seguimos ahí. Inhala. Exhala.
Inhala. Exhala. Inhala. Exhala todo el aire. Podemos tapar nariz y apnea. Respira, vamos con la última. Si se nos cansan los brazos podemos ir abriendo, ponernos en cruz o si queréis directamente bajar un poquito, pero siempre activando, seguimos con nuestro tronco activado. Y seguimos ahí, inhala, exhala, que los deditos de los pies sigan activados, que no se relajen, inhala. Y exhala todo el aire, podemos tapar nariz y apnea. Y respira. Vale, despacito, bajamos manos hacia la colchoneta. Vamos a juntar planta con planta del pie, vamos a relajar un poquito la tensión de nuestra cadera. Vamos a llevar las manos hacia los tobillos, espalda recta y soltando el aire intentamos llevar nuestro tronco hacia adelante, solo nuestro tronco, no hace falta llegar con la cabeza, que nuestro abdomen vaya por delante. Y aquí simplemente respiramos tranquilamente por nariz, soltamos el aire por nariz. Vale, volvemos al centro. Si vemos que todavía tenemos mucha tensión en nuestras piernas y nuestra cadera, podemos seguir planta con planta del pie y nos tumbamos boca arriba. Nos quedamos aquí tumbados y podemos llevar una mano en el pecho y la otra en el abdomen y simplemente respiramos nariz y soltamos el aire por nariz. O incluso si queréis podéis llevar los brazos a lo largo del tronco o los brazos en cruz. Esto ya como cada uno esté más cómodo. Estamos estirando un poquito para liberar esa tensión que hemos creado en la última postura, en el último ejercicio. Vale, muy bien. Y despacito, con ayuda de las manos, juntamos rodillas. Nos inclinamos hacia uno de los lados y nos incorporamos despacito. Vale, y aquí respiramos, cogemos aire, brazos arriba, soltamos, inhala, exhala, y la última, inhala, y exhala. Vale, muy bien. Hasta aquí la segunda clase. Importante, los ejercicios de hipopresivos no es necesario hacer 1 hora, sino que con media hora al día es más que suficiente, o incluso 15 o 10 minutos. ¿Vale? Es un ejercicio muy fuerte para nuestro cuerpo y para nuestros órganos. Entonces no es recomendable abusar de ellos. Por eso las clases son más cortitas. ¿Vale? Muy bien, pues espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!